aprendices emprendedores del futuro. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema valiosísimo para la comprensión lectora. En este caso vamos a manejar el tema de la oración y sus partes, la oración y su importancia, todos los elementos que nos ayudarán a ser mejores lectores, mejores conocedores y aumentadores del saber. Para hablar sobre la oración, hoy estará con nosotros Emmanuel Bracho, un aprendiz que estará compartiendo con nosotros un pequeño fragmento acerca de lo que es el concepto de oración y cuál es su importancia. Hola, mi nombre es Emmanuel Bracho. Hoy les voy a hablar con mi carrete de hilo, que la oración es un conjunto de palabras ordenado con sentido completo. Predicado es lo que se dice el sujeto o la acción que realiza. Verbo son las palabras que indican la acción que realiza o el estado que está en la persona, animal, planta o cosa. Sujeto es lo que indica quién realiza la acción o de quién se dice algo, y tiene un sustantivo y un artículo. Con mi aguja y mi hilo le diré los tipos de oraciones: exclamativa, interrogativa, dubitativa, enunciativa y imperativa. Muchas gracias, Emmanuel, por tu participación. Excelente. Sí, es muy importante que conozcamos el tema de la oración, porque la oración está en todas partes. La oración está en todos los textos que leemos, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en todos los elementos que nos vinculan con la palabra. Para ello es importante que identifiquemos cuál es la clave de la oración. Vamos a ver cuál es esa clave. La clave es verbo en acción. Así que vamos a trabajar este concepto porque las oraciones constituyen verbos en acción, dinamizan las palabras. Para trabajar de forma profunda el tema de la oración, necesitamos descomponerlo. Ya sabemos qué es la oración. Bueno, la oración se mueve en diferentes espacios o contextos. En primer lugar, vamos a trabajar el tema de los idiomas. Las oraciones son el soporte de cualquier idioma, de todos esos procesos comunicacionales y de las formas de conversación. De manera que las oraciones están en la estructura de los idiomas. Pero en el concepto de la oración hay tres elementos que son fundamentales. Tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. Estos tres elementos son los que dinamizan la construcción de las oraciones. Veamos el concepto de sujeto. ¿Qué es el sujeto dentro de una oración? El sujeto es el sustantivo, puede ser una cosa, un animal, una persona, pero precisamente es el elemento del cual parte de esa acción. El verbo es el dinamizante de la oración, entonces el verbo es la acción del sujeto. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto dentro del marco de la oración. Otro elemento constitutivo del concepto de la oración es el tema del discurso. ¿Qué es la oración dentro de los discursos? Es la mínima expresión discursiva. Esa mínima expresión discursiva es también una proposición lógica, es decir, que tiene unas características que permiten ordenar las ideas, ordenar las palabras, ordenar de forma lineal una estructura, un enunciado. En ese sentido, hay una lógica que prescribe la escritura en el marco de las preposiciones. También podemos analizar la oración como forma textual. Cuando nos acercamos a nuestras bibliotecas, nos encontramos con una serie de textos. Esos textos están constituidos por párrafos y esos párrafos están comprometidos con el tema de la oración. Ahí hay párrafos que pueden ser ideas principales o complementarias de una temática, pero son oraciones
que permiten vincular el saber a través de un sujeto, un verbo y un predicado. En ese sentido, estamos manejando que la oración es el soporte evolutivo, incluso del conocimiento en el marco de la escritura. También tenemos que analizar en este caso cuáles son los tipos de oración. Yo recuerdo que en el primer momento pedagógico estuvimos manejándonos en la clasificación de los tipos de oración y hablábamos de las oraciones dubitativas, de las exclamativas, de las interrogativas y bueno, hay una infinidad de tipos de oraciones, depende de la posición de quien habla, de quien expresa la idea, de quien conversa, de quien escribe, porque es la persona que teje ese discurso a través de la manera de expresión. En este caso trabajamos tipos de oraciones. Hay dos tipos fundamentales o genéricas de oración, que son las simples y las compuestas. ¿Y en qué consisten estos dos tipos de oración? Las simples están vinculadas al tipo o a la cantidad de verbos que se emplean. Por ejemplo, María está en mi casa. María está en mi casa es una oración que simplemente tiene un verbo. Es una oración simple. Gramaticalmente no tiene ninguna dependencia. No existe otra acción gramatical que la anteceda. Entonces, en ese sentido, estamos frente a una oración de naturaleza simple. Pero cuando estamos frente a una oración de naturaleza compuesta, podemos manejar también el tema del verbo en acción, pero ya no solamente un verbo, sino que se combinan en la oración varios verbos. Es decir, por ejemplo, ellos están felices porque fueron al cine. Entonces hay una acción gramatical, estar felices porque fueron al cine. Entonces, ir al cine es un verbo, pero también el que le antecede es otro verbo. Significa que la aparición de dos verbos en ese enunciado la convierte en una oración de naturaleza más compleja y determinadamente compuesta. En este sentido, es importante que cada uno de los aprendices sea capaz de identificar cuando está frente a una oración de tipo compuesta o a una oración de tipo simple. Para ello, hay una zona práctica en la guía donde ustedes pueden ampliar y practicar sobre este tema. Les invito a hacer lecturas, a buscar en esos textos las oraciones, a identificarlas para que en el futuro podamos aprender cuáles son los elementos que van complejizando estas oraciones y van permitiendo que el conocimiento se haga más fuerte. En este caso, vamos a anteceder y vamos a hacer estudios previos para entrar en el tema de lo que son los conectores, que es la próxima clase que vamos a ir reforzando para los aprendizajes.